Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en su canal favorito de Matemática y Física, Faustinianos, hoy con un servidor, Jonathan de Jesús Peralta, cursando la carrera de la licenciatura en Matemáticas orientada a la educación secundaria. El tema para hoy es integrales reales por técnicas de variables complejas y uso de Wolfram Alpha, cursando la asignatura de variables complejas con la asesoría del excelentísimo maestro Juan Toribio Milanés. En nuestra tabla de contenido tenemos objetivos, las interrogantes, los términos claves, los saberes previos, los ejercicios y validarlos usando Wolfram Alpha, los ejercicios propuestos, las conclusiones, una frase reflexiva, los recursos que utilizamos y la bibliografía. Los objetivos tenemos como objetivo general determinar los resultados de las integrales reales trigonométricas aplicando residuos en variable compleja. En los específicos tenemos primero aplicar los residuos para resolver integrales reales trigonométricas y como segundo utilizar Wolfram Alpha para validar los ejercicios planteados. Nuestras interrogantes son: ¿qué son los residuos? ¿Es más fácil o más difícil resolver una integral real en variables complejas? ¿Cómo evaluar una integral trigonométrica real aplicando los residuos en variables complejas? Nuestros términos claves son residuos, integrales trigonométricas, Wolfram Alpha, contorno e integrales reales. Bueno, con el objetivo de explicar el teorema del residuo es necesario recordar que es un dominio simplemente conexo. En esta primera imagen, este dominio es un conjunto abierto y conexo, porque en el conjunto está delimitado por líneas intermitentes que, como podemos observar, las cuales simbolizan que es abierto y conexo, porque dado dos puntos cualesquiera dentro de este conjunto se puede trazar una recta poligonal, es decir, que se pueden conectar esos puntos con una curva o una recta. También en esta segunda imagen podemos ver que es un dominio y también es abierto, el cual empieza en la asíntota vertical x igual a 2, donde x igual a 2 no está incluido, y se dirige hacia el infinito positivo. Por lo tanto, ese dominio es un conjunto abierto y conexo, porque se pueden elegir puntos cualesquiera de este conjunto y podemos trazar una recta poligonal, ya sea una curva o una recta, entre otros. Del mismo modo, este tercero dominio, con frontera abierta y líneas intermitentes, del mismo modo, este tercer dominio es un dominio con frontera abierta y líneas intermitentes, como se simboliza aquí. Un dominio simplemente conexo, como podemos ver aquí, es aquel conjunto abierto conexo que no tiene singularidades dentro de él. Las singularidades se visualizan como aberturas o agujeros cuando la presentan. Son como tenemos aquí en esta imagen. En el dominio múltiplemente conexo, por ejemplo, en esta imagen podemos ver que se ven tres aperturas o tres hoyos. Estos tres huecos o tres aperturas que podemos visualizar serían las singularidades que existen dentro de este dominio. Por lo tanto, cuando no hay singularidades en el dominio es simplemente conexo. Ahora, cuando se presentan esas singularidades o esas aberturas, pues se le llama dominio múltiplemente conexo. Bueno, para continuar, vamos a definir qué es un polo. Un polo es un tipo de singularidad de una función compleja f. Según la definición, un punto singular aislado, z igual a z sub 0 de una función compleja f, donde la parte principal de su desarrollo de la serie de Laurent, como vemos aquí, contiene un número finito de términos distintos de cero, se llama polo. El orden del polo depende del número de términos no nulos en la parte principal de la serie de Laurent. Si el coeficiente, la parte principal, es a sub menos n con n mayor o igual que 1, decimos que z igual a 0 es un polo de orden n. Pero, por otro lado, si z igual a z sub 0 es un polo de orden 1, también llamado polo simple, la parte principal contiene exactamente un término con coeficiente a sub menos 1. La tabla que aparece aquí nos ayuda a entender los dos casos principales relacionados con los polos
en el desarrollo de la serie Laurent. La fórmula general de la serie de Laurent que aparece aquí describe cómo se construye la parte principal de una función cerca del polo. En la tabla se muestran los dos casos más relevantes: polos de orden n que tienen varios términos en la parte principal y polos simples que contienen un único término. Estos conceptos son esenciales para entender el comportamiento de una función compleja cerca de un punto singular. Ahora pasaremos a definir lo que es un residuo. ¿Qué es un residuo? Bueno, el residuo de una función f de z en un polo z sub 0 es un número complejo que nos da una idea de cuánto gira la función alrededor de ese polo cuando integramos en un círculo cercano. En términos más técnicos, el residuo es el coeficiente del término 1 sobre z menos z sub 0 en la expansión en la serie de Laurent, la función alrededor del polo z sub 0. Si escribimos f de z como una serie de Laurent, entonces f de z será igual a la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito de a sub n por z menos z sub 0 a la n, donde el residuo es el coeficiente a sub menos 1. Este concepto es clave cuando estudiamos integrales complejas, porque el residuo es esencial calcularlas usando lo que veremos a continuación. Teorema del residuo de Cauchy. Sea f la función que va desde el conjunto D, que es un subconjunto de los números complejos, hacia el conjunto de los números complejos, una función compleja definida en un dominio D, y C una curva cerrada simple positivamente orientada contenida en D. De manera que sean z sub 1, z sub 2 hasta z sub n todas las singularidades aisladas de f de z que están en el interior de C, entonces la integral sobre el contorno C de f de z diferencial de z será igual a 2pi por i por la sumatoria desde k igual i hasta n por el residuo de z sub n, z sub k, siendo z sub n todas las singularidades de la función. Con el ejemplo aquí en la imagen podemos visualizar que tenemos el dominio D y dentro de él entonces tenemos lo que es una curva cerrada positiva, simple positivamente, y aquí podemos ver estas singularidades, las cuales son también aperturas que se encuentran en el interior de C. Cabe destacar que hay que recordar que una singularidad aislada es una singularidad en el punto, recordando que la singularidad es el punto donde la función no es holomorfa. También podemos ver en la siguiente gráfica que hay varias singularidades aisladas en el interior de C. Y alrededor de ella está lo que es la construcción de círculos. Por ejemplo, tenemos estas que van desde C sub 1 hasta C sub n. Esto lo que representa es un dominio múltiplemente conexo, ya que existen varias aperturas dentro de la función. Bueno, ahora vamos con el residuo de un polo simple. Si f tiene un polo simple en z igual a z sub 0, siendo z sub 0 la singularidad, entonces el residuo de f de z, z sub 0, siendo z sub 0 la singularidad, es igual al límite a cuando z tiende a la singularidad de z menos z sub 0 por la función. Pero ahora, ¿qué pasa cuando el polo es de orden n? Bueno, residuo de un polo de orden n. Si f tiene un polo de orden n en z igual a z sub 0, siendo z sub 0 la singularidad, entonces el residuo de f de z, z sub 0, siendo z sub 0 la singularidad, es igual a 1 sobre n menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a la singularidad de la derivada n menos 1 entre la derivada de z n menos 1 por z menos z sub 0 a la n por la función. Bueno, tenemos las integrales que vamos a trabajar, del tipo que vamos a trabajar, que son las que van desde 0 a 2pi de f de coseno de teta, seno de teta del diferencial de teta. Aquí la idea principal es que parametricemos para llevarla a una integral de contorno y poder resolverla por técnicas de variables complejas.
De forma que, parametrizando, vamos a tener que z es igual a e a la i teta, teta yendo desde 0 a 2pi. También tenemos que el diferencial de z sobre el diferencial de teta es igual a i por e a la i t igual a iz. También tenemos que el coseno de teta es igual a e a la i teta más e a la menos i teta sobre 2 y que el seno de teta es igual a e a la i teta menos e a la menos i teta sobre 2i. Ya habíamos comentado que z es igual a e elevado a la i teta. Entonces, dado esto, tenemos que el coseno de teta es igual a z más z elevado a la menos 1 entre 2 y el seno de teta es igual a z menos z elevado a la menos 1 sobre 2i. De igual forma, podemos reescribir el diferencial de teta como el diferencial de z entre i y z. También tenemos estas formas de escribir el coseno y el seno que usaremos más tarde. Aquí podemos visualizar la parametrización en la que vamos a trabajar. En este caso, el contorno que vamos a utilizar es la circunferencia unitaria. Recordemos que anteriormente dijimos que z es igual a e a la i por teta. Entonces podemos reescribir la integral como la integral sobre el contorno de f de z más z menos 1 sobre 2, z menos z menos 1 sobre 2i por el diferencial de z sobre iz. Recordando que esta expresión de aquí representa el coseno y esta expresión de aquí representa el seno, como anteriormente vimos. Y nuestro diferencial, el cual lo hemos reescrito como dz sobre iz. También tenemos aquí la fórmula cuadrática, la fórmula general que utilizaremos más tarde en los ejercicios para encontrar las raíces o los polos. Primero tenemos estos dos ejercicios que realizaremos, el 1 y el 2 de la sección 6.6 de la página 333 del libro Introducción al análisis complejo con aplicaciones, segunda edición de Denis Seal. Bueno, tenemos nuestro primer ejercicio que es la integral de 0 a 2pi de 1 sobre 1 más 1 medio de seno de teta por el diferencial de teta. Lo primero que vamos a hacer es recordar que el seno de z es igual a z menos z a la menos 1 sobre 2i, que el diferencial de z es igual al diferencial de z sobre iz. Esto recordando que lo vimos en los saberes previos. Ahora pasaremos a sustituirlo en nuestra expresión, en nuestra integral, y nos queda como la integral sobre el contorno de 1 sobre 1 más 1 medio por z menos z a la menos 1 sobre 2i por el diferencial de z entre i y z, donde el contorno en el que vamos a trabajar es z igual a 1, o sea, la circunferencia unitaria. Lo que vamos a proceder a realizar es simplificar en el denominador multiplicando 1 medio por nuestra expresión y nos queda como integral sobre el contorno de 1 sobre 1 más z menos z a la menos 1 sobre 4i por el diferencial de z entre 1. Luego de esto vamos a multiplicar 1 sobre iz por toda nuestra expresión, quedándonos como la integral sobre el contorno de 1 sobre iz más z cuadrado por i menos i sobre 4i por el diferencial de z. Luego de esto, vamos a multiplicar por un 1 conveniente, o sea 4 sobre 4, y al simplificar multiplicando por este 1 conveniente tenemos que la integral sobre el contorno nos queda como 4 sobre 4iz más z cuadrado menos 1 del diferencial de z. Bueno, la expresión que nos quedó fue sobre el contorno de 4 entre z cuadrado más 4iz menos 1. Organizando la expresión. Ahora lo que nos resta es buscar las singularidades en el denominador o las raíces. Y esto lo haremos mediante la fórmula general. Sustituyendo en la fórmula general nos queda la expresión de aquí y simplificando nos queda como que z es igual a menos 2i más menos raíz de 16 menos 16 más 4 entre 2.
Simplificando nos queda como z igual a menos 2i más menos sobre la raíz de menos 12 entre 2. Y terminando de simplificar nos queda como que z es igual a menos 2 más menos raíz de 3 por i. Y nuestras raíces serían, por nuestros puntos singulares, z sub 1 igual a menos raíz de 3 menos 2 por i. Y nuestro z sub 2 sería raíz de 3 menos 2 por i. Bueno, ya que encontramos nuestras singularidades, vamos a GeoGebra. Bueno, como dije, ahora vamos a GeoGebra a ver si nuestros puntos singulares están dentro o fuera de nuestro contorno. Bueno, ya aquí en GeoGebra con nuestro contorno graficado, vamos a ver si nuestras singularidades se encuentran dentro o fuera de nuestro contorno. Recordemos que nuestra primera singularidad era menos raíz de 3 menos 2 por i. Y nuestra singularidad 2 era raíz de 3 menos 2 por i. Como podemos darnos cuenta, la singularidad que queda dentro del contorno es z sub 2, siendo raíz de 3 menos 2 por i. Y la singularidad z sub 1 queda fuera, que es menos raíz de 3 menos 2 por i. Bueno, lo primero que nos resta ahora es sustituir en el denominador nuestra expresión factorizada luego de haber encontrado las singularidades. Nos queda entonces la integral sobre el contorno de 4 sobre z menos por raíz de 3 menos 2 por i por z menos por menos raíz de 3 menos 2 por i del diferencial de z. Estas son nuestras singularidades. Y como vimos, solamente z sub 2 está dentro del contorno, como podemos ver aquí. La integral sobre el contorno de 4 entre z menos por raíz de 3 menos 2 por i por z menos por menos raíz de 3 menos 2 por i diferencial de z es igual a 2pi por el residuo de la singularidad. Lo que haremos ahora será calcular el residuo de la singularidad. Pero recordemos que este residuo es un polo de orden simple. La singularidad que nos quedó dentro del contorno, recordemos que fue raíz de 3 menos 2 por i. Entonces, al ser una singularidad de orden simple, es un polo de orden simple, vamos a utilizar la siguiente fórmula de residuo, la cual va a ser igual al límite cuando z tiende a raíz de 3 menos 2 por i por z menos por raíz de 3 menos 2 por i por 4 sobre z menos raíz de 3 menos 2 por i por z menos raíz de 3 por 2 por i. Y simplificando, eso nos queda igual a el límite cuando z tiende a raíz de 3 menos 2 por i de 4 sobre z menos raíz de 3 menos 2 por i. Lo que nos resta ahora es evaluar el límite. Bueno, evaluando el límite, cuando z tiende a raíz de 3 menos 2 por i, nos queda como 4 sobre raíz de 3i menos 2i más raíz de 3i más 2i. Y evaluando este límite, como podemos ver, nos queda igual a menos 2i sobre raíz de 3. Lo que sigue ahora es sustituir en la fórmula que teníamos, sustituyendo por el valor del residuo, tenemos que 2pi por menos 2i por raíz de 3, realizando esta multiplicación nos queda a 4pi sobre raíz de 3. Ahora pasaremos a la plataforma de Wolfram Alpha a comprobar nuestro límite. Bueno,
Ahora pasamos a verificar el límite. Decíamos que nuestro límite era el límite de 4 sobre z más 2i más raíz de 3i. El límite de z que tiende a raíz de 3i. Y como podemos ver, el límite nos da lo mismo, nos da menos 2i sobre raíz de 3, comprobando que nuestro límite es correcto. Bueno, finalmente nos quedó la integral sobre el contorno de 4 sobre z menos por menos raíz de 3 menos 2 por i por z menos por raíz de 3 menos 2 por i del diferencial de z igual a 4pi sobre raíz de 3. Eso quiere decir que nuestra integral de 0 a 2pi de 1 sobre 1 más 1 medio del seno de teta por el diferencial de teta es igual a 4pi sobre raíz de 3. Ahora pasaremos a Wolfram Alpha a comprobar si esto es cierto, recordando que este resultado nos dio aplicando residuos. Ahora vamos a comprobar si nuestra integral real nos da lo mismo que nuestra integral sobre el contorno por los residuos. Recordemos que nuestra integral era de 0 a 2 por pi de 1 sobre 1 más 1 medio del seno de teta del diferencial de teta. Entonces, como podemos ver, nuestra integral nos da lo mismo. El software Wolfram Alpha confirma que nuestra integral nos da lo mismo, 4pi sobre raíz de 3. Aquí tenemos nuestro segundo ejercicio, el cual es la integral de 0 a 2pi de 1 sobre 10 menos 6 cosenos de teta diferencial de teta. Recordemos que lo primero que debemos hacer es recordar que el coseno de z es igual a 1 medio por z más 1 sobre z. Y el diferencial de teta es igual a el diferencial de z sobre iz. Recordando que todo esto lo vimos en los saberes previos ya. Entonces, sustituyendo estas expresiones en la integral, nos queda como integral sobre el contorno de 1 sobre 10 menos 6 por 1 medio por z más 1 sobre z por el diferencial de z entre i y z, donde el contorno en el que vamos a trabajar es z igual a 1, o sea, la circunferencia unitaria. Luego de esta pasamos a simplificar multiplicando el 6 por 1 medio y nos queda como la integral sobre el contorno de 1 sobre 10 menos 3 por z más 1 sobre z por el diferencial de z entre y z. Lo que hacemos es sacar la constante de la integral y nos queda como 1 sobre i por la integral del contorno de 1 sobre 10 menos 3 por z más 1 sobre z por el diferencial de z. Luego seguimos simplificando, dando que 1 sobre z multiplicado por su recíproco nos da menos 1, y resolviendo esta suma de fracciones aquí en el denominador nos queda como menos i sobre la integral por la integral sobre el contorno de 1 sobre 10 menos 3 por z cuadrado más 1 entre z por el diferencial de z. Por último, multiplicando por z y simplificando nos queda como menos i por la integral sobre el contorno de 1 sobre 10z menos z cuadrado menos 3 por el diferencial de z. Recordemos que nuestra integral nos quedó como menos i
por la integral sobre el contorno de 1 sobre 10z menos 3z cuadrado menos 3 por el diferencial de z. Ahora, multiplicando todo esto por un 1 conveniente, menos 1 sobre menos 1 nos queda como y por la integral sobre el contorno de 1 sobre 3z cuadrado menos 10z más 3. Ahora, al tomar el denominador, igualarlo a 0 y factorizándolo, nos queda como z menos 3 por 3z menos 1 igual a 0. Entonces, nuestras raíces o nuestras singularidades son z sub 1 igual a 3 y z sub 2 igual a 1/3. Ahora pasaremos a GeoGebra a ver cuál de nuestras singularidades se encuentra dentro del contorno o si se encuentran ambas. Bueno, pasando a GeoGebra, veremos ahora cuál de nuestras singularidades se encuentra dentro de nuestro contorno. Bueno, graficando nuestra primera raíz, nos damos cuenta que, recordemos que nuestra primera raíz era igual a z sub 1 igual a 3. Ahora vamos a graficar nuestra segunda raíz igual a 1/3. Como podemos ver, la única que está dentro del contorno es z sub 2, o sea 1/3. Z sub 1 queda fuera. Bueno, como vimos en GeoGebra, el punto que quedaba dentro del contorno era z sub 2, que es 1/3. Entonces, este es solamente el único punto que está dentro del contorno. Ahora vamos a calcular los residuos de la singularidad. Recordemos que nuestra integral va a ser igual a 2pi por los residuos de la singularidad. Como esta singularidad es un polo de orden simple, vamos a usar la siguiente fórmula, que es la misma que la anterior, donde el límite cuando z tiende a 1/3 de z menos 1/3 por 1 por z menos 1 entre z menos 3 por 3z menos 1/3. Entonces, multiplicando y simplificando nos queda la expresión como y por el límite cuando z tiende a 1/3 de z menos 1/3 sobre z menos 3 por 3z menos 1. Ahora, simplificando nuestra expresión un poco, nos queda como 3z menos y por 3z menos 1 entre 3 por z menos 3 por 3z menos 1. Siguiendo la simplificación, nos queda como y por 1 sobre 3 por z menos 3. Evaluamos el límite y el multiplicar y nos queda como negativo y entre 8. Sustituyendo por el valor de residuo en la fórmula, nos queda como 2pi por i por menos i sobre 8. Y esto es igual a pi cuarto. ¿Cuál sería el valor de nuestra integral por el teorema del residuo? Ahora vamos a Wolfram Alpha a verificar nuestro límite. Y aquí en Wolfram Alpha vamos a comprobar nuestro límite. Recordemos que era el límite de z cuando tiende a 1/3 de 1 entre 3 por z menos 3. Y esto nos da como resultado menos 1 sobre 8. Y recordemos que multiplicándolo por i nos daba menos i sobre 8. Comprobando que nuestro límite es correcto. Finalmente, de i por la integral sobre el contorno, de 1 sobre z menos 3 por z menos 1 por el diferencial de z es igual a pi cuarto. Esto quiere decir que nuestra integral de 0 a 2pi de 1 sobre 10 menos 6 coseno de teta por el diferencial de teta es igual
a pi cuarto por el teorema de los residuos de Cauchy. Esto vamos a pasar a comprobarlo ahora a Wolfram alfa, a ver si nuestra integral da lo mismo. Vamos ahora a verificar si nuestra integral da lo mismo. Nuestra integral era de 0 a 2pi de 1 sobre 10 menos 6 por el coseno de teta diferencial de teta. Y como podemos ver, nuestra integral da pi cuarto, validando nuestro resultado. Nuestro último ejercicio a resolver pertenece a la sección 2.3, página 116 del libro Compressed Variables de Stephen Fisher. Es el ejercicio número 5, el cual es nuestra integral de 0 a 2pi del diferencial de teta sobre 2 más coseno de teta. Bueno, tenemos nuestro último ejercicio, el cual es nuestra integral de 0 a 2pi del diferencial de teta entre 2 más coseno de teta. Lo primero que haremos será sustituir nuestro coseno de z y nuestro diferencial de teta, sabiendo que nuestro coseno de z es igual a z más z a la menos 1 sobre 2 y nuestro diferencial será el diferencial de z entre y z. Todo esto ya lo vimos en nuestros saberes previos. Entonces, sustituyendo nuestra integral, nos queda como la integral sobre el contorno de 1 sobre 2 más z menos 1, z a la menos 1 entre 2 por el diferencial de z entre y z, donde el contorno será z igual a 1, o sea, nuestra circunferencia unitaria. Después de esto, simplificando la expresión, nos queda como la integral sobre el contorno de 1 sobre 2z más z cuadrado más 1 entre 2 por 1 sobre i por el diferencial de z. Luego sacamos nuestra constante 1 sobre i y nos queda como la integral sobre el contorno de 1 sobre 2z más z cuadrado más 1 sobre 2 por el diferencial de z. Luego, organizando nuestro denominador, nos queda como 1 entre i por la integral sobre el contorno de 1 sobre z cuadrado sobre 2 más 2z más 1 sobre 2 por el diferencial de z. Luego, multiplicando por un 1 conveniente, 2 sobre 2, y simplificando la expresión nos queda como 2 sobre i por la integral sobre el contorno de 1 sobre z cuadrado más 4z más 1 por el diferencial de z. Tomando nuestra expresión, tomamos nuestro denominador y ahora lo sustituimos en la fórmula general para obtener sus raíces. Sustituyendo y simplificando nos queda lo siguiente. Entonces nuestro z será igual a menos 2 más menos raíz de 3. Y nuestras singularidades serán z sub 1 igual a menos 2 menos raíz de 3 y z sub 2 será igual a menos 2 más raíz de 3. Ahora pasaremos a GeoGebra a ver cuál de esas singularidades se encuentra dentro del contorno. Pasamos a GeoGebra a graficar nuestro contorno y a graficar las singularidades. Recordemos que nuestra primera singularidad era menos 2 menos raíz de 3. Raíz de 3. Entonces, ahora graficamos nuestra segunda singularidad, la cual era menos 2 más
raíz de 3. Como podemos ver, la singularidad que se encuentra dentro del contorno es z sub 2, o sea, menos 2 más raíz de 3. Como vimos en GeoGebra, solo z sub 2 estaba dentro del contorno, como podemos visualizar aquí en la imagen. Solo z sub 2. Bueno, siguiendo con nuestro ejercicio, lo que haremos será, tenemos que buscar los residuos de la singularidad, pero primero vamos a simplificar la expresión. Esto lo hacemos multiplicando por uno conveniente y sobre i, y la expresión nos queda como la integral sobre el contorno de menos 2i sobre z menos 2 menos raíz de 3 por z menos 2 más raíz de 3. Como vemos, nuestra singularidad es de orden simple, o nuestro polo es de orden simple, entonces utilizaremos la misma fórmula donde nuestra integral será igual a 2pi por i por el residuo de nuestra singularidad. Esto será igual al límite cuando z tiende a menos 2 más raíz de 3 por z menos 2 más raíz de 3 por menos 2i entre z menos 2 menos raíz de 3 por z menos 2 más raíz de 3. Y la expresión que nos queda después de simplificar, multiplicar y simplificar es límites cuando z tiende a menos 2 más raíz de 3 de menos 2i sobre z menos 2 menos raíz de 3. Bueno, lo que nos resta ahora es evaluar el límite. El límite cuando z tiende a menos 2 más raíz de 3. Y evaluando el límite, lo que nos queda es nuestro límite es igual a menos i sobre raíz de 3. Entonces, sustituyendo por el valor del residuo, nos queda que 2pi por menos i sobre raíz de 3 es igual a 2pi sobre raíz de 3. Ahora pasaremos a Wolfram Alpha a comprobar nuestro límite. Recordemos que nuestro límite nos era límite cuando z tiende a menos 2 más raíz de 3. Menos 2i entre z más 2 más raíz de 3. Y esto efectivamente es igual a menos i sobre raíz de 3, comprobando que nuestro límite es correcto. Finalmente, nuestra integral sobre el contorno de menos 2i sobre z menos 2 menos raíz de 3 por z menos 2 menos más raíz de 3 por el diferencial de z nos dio 2pi sobre raíz de 3. Por lo que nuestra integral de 0 a 2pi del diferencial de θ sobre 2 más coseno de θ es igual a 2pi entre raíz de 3. Esto lo vamos a comprobar ahora en Wolfram Alpha. Comprobando ahora en Wolfram Alpha nuestra integral, recordemos que nuestra integral era la integral de 0 a 2pi de 1 entre 2 más el coseno
de teta por el diferencial de teta. Y efectivamente podemos ver que nuestra integral nos da 2pi sobre raíz de 3, comprobando que nuestro proceso fue correcto. Estos son los ejercicios propuestos para que ustedes los realicen y practiquen. El 1 y el 3 del libro Complex Variables in Application de Crown Brown y el 9 y el 6 del libro Complex Variables de Stephen Fisher. Cabe destacar que nuestra primera integral da 2pi entre 3, nuestra segunda integral da 3pi entre 8 y tercera integral debe dar 4pi entre 3 raíz de 3 y nuestra cuarta integral debe dar 2pi sobre raíz de 7. Practiquen y suerte. Como conclusiones tenemos que las integrales reales de la forma la integral de 0 a 2pi de la función coseno de teta, seno de teta del diferencial de teta son posibles evaluarlas si se sustituye por una integral sobre el contorno de la forma la integral sobre el contorno de la función z más z a la menos 1 sobre 2, z menos a la menos 1 sobre 2i, el diferencial de z sobre iz. También que se pueden evaluar integrales trigonométricas reales utilizando los residuos. Como frase reflexiva tenemos esta de Confucio que dice que la educación trae confianza, la confianza trae esperanza y la esperanza trae paz. Y esto es cierto, ya que una persona que se educa es capaz de vivir una vida tranquila, pacífica y sobre todo buena. Los recursos utilizados en esta presentación fueron PowerPoint, GeoGebra, Wolfram Alpha y Canva. Nuestra bibliografía utilizada fue el libro Complex Variables in Application, Brown y Churchill, el libro Complex Variables de Stephen Fisher, el libro Introducción al análisis complejo con aplicaciones, segunda edición de Denis Yu. Esperamos, como siempre, que este video haya sido de utilidad para todos los sintonizantes y haya contribuido con su aprendizaje. Muchas gracias y hasta luego. Los esperamos en un próximo video en su canal favorito de matemática y física, Faustinianos.